Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a esta quinta jornada de Bolivia Decide el Debate. Esta noche con dos invitados importantísimos para justamente debatir, analizar, discutir, proponer, qué sé yo, temas que son importantes y que tienen que ver con las próximas elecciones. Para ir entrando en materia, voy a seguir leyendo datos variables también importantes de la encuesta que hemos presentado de Ciesmori el pasado domingo, en esta encuesta de intención de voto. Pero la pregunta que se la estrenamos para hoy es la siguiente. Veamos por favor este cuadro que dice: si Luis Arce es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema en la salud? Completamente seguro que no lo va a resolver, 25%. Algo seguro que no lo va a resolver, 12%. Está inseguro, 20%. Algo seguro que lo va a resolver, 20%. Y completamente seguro de que sí lo va a resolver, el 14%. Los indecisos, 8%. También en la pregunta, si Carlos Mesa es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente los conflictos políticos y gobernar en paz? Completamente seguro que no lo va a resolver, dice el 30%. 17% dice algo seguro que no lo va a resolver. El 28% señala de que está inseguro. El 14% algo seguro de que lo va a resolver. Y el 4% completamente seguro de que sí lo va a resolver. Indecisos, 6%. A continuación, si Yanine Áñez es elegida presidenta, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema de la crisis económica del país? 41% dice que completamente seguro de que no lo va a resolver. 18% algo seguro de que no lo va a resolver. 20% está inseguro. 11% algo seguro de que lo va a resolver. 5% completamente seguro de que sí lo va a resolver. Indecisos, 5%. Si Luis Fernando Camacho es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente los conflictos políticos y gobernar en paz? Vea estos resultados. Dice un 49% que completamente seguro de que no lo va a resolver. 16% algo seguro de que no lo resolverá. 17% está inseguro. 6% algo seguro que lo va a resolver. 6% completamente seguro de que sí lo va a resolver. Indecisos, 6%. A ver, uno de los temas que en este momento está conversando no solamente la clase política, usted que está en casa, es si es necesario, importante, imprescindible que los candidatos debatan. Justamente de eso vamos a estar hablando esta noche con nuestros dos invitados. Pero antes, por favor, para ponerle en contexto, ¿qué hay con relación a este tema? La polémica del debate data desde hace más de una década entre aquellos que buscan la silla presidencial. En las últimas horas, Carlos Mesa ha desafiado al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, a poder debatir. Este último señala que debatirá, pero con todos y cada uno de los candidatos, mientras otros buscan también debatir, pero son rechazados por los que están en primero, segundo, incluso hasta tercer lugar, señalan. Nosotros estamos exigiendo a Luis Arce un debate profundo sobre el fraude perpetrado que han realizado el año pasado, sobre el daño económico que le han hecho al país, sobre el daño sobre la salud que le han hecho al país. Que le pongan fecha y hora, también decía a los candidatos por Comunidad Ciudadana, para esperar la respuesta de Luis Arce Catacora. Está marcada el reto, nosotros como Comunidad Ciudadana esperamos una respuesta de Luis Arce, esperamos que no cometa el mismo error de Evo Morales, que nunca ha querido debatir, nunca ha querido mostrar propuestas al pueblo, y ahora está el debate en marcha, esperamos la respuesta de Luis Arce. Entre tanto que desde el Movimiento al Socialismo están convencidos de que Arce Catacora simplemente debatirá cuando estén todos los candidatos presentes. Y la democracia dice que hay 7 candidatos, prepárese para que esté Lucho, usted y los otros candidatos más para un debate nacional. Pero también existe algún tipo de análisis por parte de los parlamentarios en el legislativo y dicen que el debate debería de realizarse entre los principales actores de esta elección y que los que no tienen oportunidad incluso deberían dejar las aspiraciones en estas elecciones. Hay gente, o en este caso partidos, que no tienen representación política a nivel nacional, quieran debatir con los que tenemos ya una representación máxima, ¿no? Esta noche nos están acompañando, como les había anticipado, dos personas importantes dentro de la política de nuestro país. Voy a saludar a la señora Adriana Salvatierra, senadora, ha sido senadora por el MAS. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Miriam, encantada de estar con usted. Muy buenas noches al diputado Vaca y muy buenas noches a todas y todos. Gracias, justamente nos acompaña el diputado Alberto Vaca representando a Unión Demócratas. Bienvenido.
Muy buenas noches, señora Miriam, muchas gracias por la invitación. De igual manera, un cordial saludo a mi colega parlamentaria, la senadora Salvatierra, y obviamente a todos los ciudadanos bolivianos que están mirando el programa. Muy bien, gracias por aceptar ser parte de este debate del Bolivia Decide. Vamos a empezar a analizar justamente este primer cuadro que les vamos a mostrar, que tiene que ver con nuestra encuesta, nuestra primera encuesta de intención de voto, que da al señor Arce la primera posición con el 26,2, al señor Mesa el 17,1, con la segunda posición, la señora Áñez en la tercera posición con el 10,4%, Camacho con el 6,9% en la cuarta, Chi con el 3,3% en la quinta, Quiroga con 2,5% en la sexta posición, la señora Bayá con 1% en la séptima posición y Mamani en la octava posición con el 0,6%. Para que cada uno de ustedes participe, por favor, en esta primera entrada les vamos a dar 1 minuto 30 para que puedan decir su opinión, qué les parece estos resultados. Les reitero que es una encuesta de intención de voto, pero vamos a entrar luego en ese debate que nos encantaría conocer además sus opiniones. Evidentemente cada uno defendiendo su posición. Adriana Salvatierra, por favor, tiene 1 minuto 30. Su micrófono está apagado. Ahora bueno, sí. Creo que lo primero importante es dejar sentado que son cifras que establecen un claro orden de la preferencia electoral, encabezado por supuesto por el movimiento al socialismo, y le siguen la preferencia electoral Comunidad Ciudadana, la agrupación Juntos y finalmente Creemos, con la característica particular de que el movimiento al socialismo además encabeza la preferencia del voto en 6 de 9 departamentos, y las otras fuerzas políticas se distribuyen entre Santa Cruz, el caso de Luis Fernando Camacho, Beni, el caso de la señora Áñez, y Chuquisaca, el caso del señor Mesa. Creo que el otro elemento importante para destacar, por supuesto, es que dentro de esta preferencia electoral, el liderazgo de Luis Fernando Camacho habría desplazado la estructura departamental de demócratas en Santa Cruz, pero que tiene un límite que no logra trascender lo nacional. Lo más importante para todos nosotros, dentro de quienes en este momento impulsamos el proceso electoral y buscamos a través llegar al voto y a la conciencia ciudadana para el 18 de octubre, es comprender los grandes debates que en este momento están en discusión en la agenda ciudadana y que pasan esencialmente por la recuperación de esta crisis económica que enfrentamos actualmente, que ha afectado a las familias bolivianas, y por supuesto el tema sanitario como un tema central. Muchas gracias. Tiempo, por favor, Alberto. 1 minuto 30. Sin duda que las encuestas son una fotografía de un momento, son la fotografía en este caso de un momento donde el país estaba saliendo de los bloqueos que provocaron la masacre del oxígeno. Por eso es que se ve una franca caída de la intención de voto del movimiento al socialismo de aproximadamente 10 puntos. Un movimiento al socialismo que ha gobernado 14 años, ha administrado más de 300.000 millones de dólares, ha hecho uso y abuso de los poderes del Estado, y que hoy apenas está con una intención de voto de aproximadamente 1/4 de la población boliviana, con un candidato muy conocido durante muchos años, y en segundo lugar en este momento por otro candidato viejo conocido de la política boliviana, que fue gobierno con Goni, que le traspasó el gobierno a Evo Morales, y que no genera pasiones, ni sube ni baja. En tercer lugar, la señora Áñez, que es una figura que ha aparecido prácticamente en el escenario nacional en 2019, cuando asume la conducción del país en un momento muy crítico, con crisis económica, con crisis sanitaria, con crisis social derivada de estos problemas económicos y sanitarios. Y en fin, esto aparentemente será una elección donde está... Muchas gracias. Tiempo, por favor. Adriana dice que el candidato del MAS es un candidato conocido, pero que no genera pasiones ni sube ni baja. ¿Está de acuerdo?
Mire, creo que lo importante es destacar que claramente quien realiza este tipo de alusiones está en tercer lugar en la preferencia electoral. Realmente pretende cargar contra quien en este momento, de acuerdo a esta propia encuesta, cuando le preguntan al ciudadano ¿en quién confía para que pueda solucionar la crisis económica del país?, el 36% confía en Luis Arce, el 20% en Carlos Mesa y el 16% en Yanine Áñez. Cuando a la gente le preguntan quién puede resolver los conflictos sociales del país, la gente responde, el 32% cree que lo puede realizar Luis Arce, el 18% Carlos Mesa y el 17% Yanine Áñez. Creo que lo importante en este momento es centrar nuestro debate en lo que realmente le afecta a la gente. Y la gente hoy día tiene la posibilidad de contrastar entre cómo estaba su economía hace un año atrás y cómo se encuentra el día de hoy. Entre cómo se administraba la economía para democratizar la riqueza hace un año atrás y cómo hoy se favorece a la banca en detrimento de los pequeños acreedores. La gente hoy día tiene la posibilidad de contrastar hace un año atrás cómo se encontraba su situación familiar y cómo se ordenaban las finanzas de la familia y cómo hoy todo eso se ha reducido finalmente a ni siquiera poder garantizar el llegar al fin de mes con la economía familiar. La señora Áñez ha destruido la economía y eso es lo que pesa al momento de hablar de un tercer lugar en la preferencia electoral. Clausuró el año escolar, eliminó las posibilidades para que los jóvenes puedan seguir estudiando y eso es lo que efectivamente hoy cobra una factura electoral que lo ubica en el tercer lugar de la preferencia electoral. Muy bien, gracias. ¿Cómo se encuentra hoy la población? Pregunta la señora Adriana Salvatierra. ¿Cómo hoy se favorece a la banca, Alberto? Nosotros llevamos casi 6 meses, casi medio año, con la economía prácticamente parada, donde nadie paga impuestos, donde nadie está pagando los créditos, no se los está obligando, donde se ha estado generando una serie de bonos de incentivos para tratar de apoyar la economía de los ciudadanos, de los que más difícil tienen llevar el pan a la mesa de su casa cuando no tienen un empleo estable, porque se heredó un gobierno después de 14 años que administró más de 300.000 millones y el 70% seguía siendo informal. Además es importante resaltar algunos datos del manejo económico del MAS, ¿no? Cuando el MAS Evo asumió en 2005 el país, la deuda externa estaba aproximadamente en 3.000 millones y hacia noviembre del 2019 había subido hasta 11.000 millones. Eso quiere decir que cada ciudadano, cada niño que nace en este país, gracias al endeudamiento del MAS, nace con una deuda de $2.689. Cada niño ya nace endeudado gracias a esta deuda que generó el movimiento socialismo. Nuestro país, lamentablemente, como todos los países del mundo, debido al COVID, ha tenido que frenar su economía y eso está generando terribles problemas, no solo en Bolivia, en todos los países del mundo. Sin embargo, la economía boliviana no ha entrado en recesión, sin embargo, se está sosteniendo la estabilidad a pesar de todas estas grandes dificultades. Eso demuestra que hay una responsabilidad y una capacidad para sostener en los momentos más duros. La pandemia más fuerte históricamente sufrida en Bolivia se la está viviendo ahora. Nunca habíamos visto esto. Y no estamos quejándonos. El gobierno de la presidenta asume con valentía y busca apoyo de organismos internacionales, busca la sensibilidad de la gente y llama a que de manera colaborativa entre unos y otros podamos salir adelante, como siempre lo hemos hecho los bolivianos, con mucho trabajo, con mucho empuje, en paz, con solidaridad y obviamente apostando por la producción nacional que debemos reactivar debido a que ha estado prácticamente parada todos estos años. Alberto, permíteme preguntar a Adriana lo siguiente, porque usted ha dado un dato importante. En 2005, cuando ingresó el gobierno del MAS, en realidad el 2006, entró con 3.000 millones de dólares de deuda. Esta deuda ha subido a 11.000 millones de dólares hasta el 2019. Mire, no sé si los datos que aporta el diputado Luis Alberto Vaca son un gesto de ignorancia o de inocencia. Le realizo una comparación sencilla.
El 2005, y lo sabe el diputado Luis Alberto Vaca, porque lo informó el propio señor José Luis Parada en su condición de ministro de Economía en ese entonces, el 10 de junio, el 2005 el Producto Interno Bruto ascendía a 9.545 millones de dólares. Si la deuda se ubicaba en alrededor de 4.900 millones de dólares, el 51% del Producto Interno Bruto de Bolivia estaba comprometido por la deuda externa. Hoy, y eso lo sabe el diputado Luis Alberto Vaca, porque además cuando le entregan un proyecto de ley donde le solicitan que se apruebe determinado crédito, informa el Ministerio de la Presidencia a cuánto asciende la deuda externa. Y el propio ministro de Presidencia, Yerko Núñez, informa que la deuda ascendía hasta el 2019 al 26% del Producto Interno Bruto. Claro, pareciera que de forma antojadiza se puede decir, no, hoy día debemos más. Lo que no dice el señor Luis Alberto Vaca es que hasta el 2019 el Producto Interno Bruto ascendía a 42.401 millones de dólares. Y desmiento lo que menciona el señor Luis Alberto Vaca. Este año sí habrá déficit. Y lo dijo el propio ministro de Economía, José Luis Parada, cuando el 10 de junio informó que se iba a decrecer el Producto Interno Bruto al 5.9%. Puede revisarlo en el informe si gusta, los datos son públicos. Se jactaron de haber sido el tercer país en Sudamérica que más invirtió en la gestión sanitaria, pero las cifras muestran todo lo contrario. Hoy se informa incluso que más allá de los 7.000 muertos que reportan en las cifras oficiales, esta cifra podía haber aumentado a más de 20.000 muertos comparados con el año pasado. Entonces nos damos cuenta que fracasa la gestión económica y, por supuesto, fracasa la gestión sanitaria cuando se establece un paradigma de comparación. Bien, ha fracasado la gestión económica y reitero algo más. Usted dijo que Bolivia no ha entrado en recesión. Esto no va con lo que había dicho el exministro José Luis Parada. El déficit en Bolivia está hace 5 años y tenemos un déficit aproximado del año pasado de aproximadamente 8% del PIB. Eso es terrible cuando no había pandemia, cuando la economía estaba trabajando a full y había 8% de déficit fiscal con la administración de Evo Morales y el señor Luis Arce Catacora, y un déficit acumulado de varios años consecutivos. Y tampoco desmintió la senadora Salvatierra que se haya casi cuadruplicado la deuda externa. No desmintió la señora Salvatierra que cada niño boliviano nace con una deuda de $2.689 gracias al endeudamiento. Y el señor Luis Arce Catacora, exministro de Economía, hoy candidato a diputado, a presidente por el MAS, en febrero de 2019 afirmó al país que la deuda estaba justificada porque sostenían el crecimiento a punta de deuda y porque se favorecía el crecimiento y supuestamente a la salud. Esa salud donde prometieron el año 2015 un plan de hospitales para Bolivia. El 2015, hace 5 años, destinaron 234 millones y de ahí hablaron de 2.000 millones de dólares para 45 hospitales de tercer nivel, que hoy no hay. Solamente hay uno, el hospital de Montero, que no está 100% concluido, que solo inauguraron un poco a la rápida debido a la demanda de la salud, del problema del COVID. Y fíjese, Nayib Bukele inaugura un hospital de 1.000 terapias intensivas con 68 millones de dólares y Evo Morales construye Nayib Bukele con 75 millones, 1.000 terapias intensivas y Evo Morales un hospital de solamente 10 terapias intensivas, 68 millones de dólares. Esa es la diferencia. Prometieron 45 hospitales. ¿Dónde están los hospitales de tercer nivel? No existen. Entonces, la verdad es que me sorprende mucho cómo el MAS habla de cifras, pero los resultados no acompañan. 8% de déficit en los últimos 5 años, deuda histórica nunca antes alcanzada, los niños nacen endeudados en este país, tenemos déficit, claro que tenemos déficit fiscal acumulado. Hoy, obviamente, la situación no es la mejor, las condiciones las saben todos los ciudadanos bolivianos, y es por eso que esta campaña, y aquí quisiera hablarle al ciudadano, si me permite, estimada Lilia, la campaña debe ser
enfocada en proponer alternativas de desarrollo ante este oscuro escenario actual. Hay una desinstitucionalización generalizada, estamos saliendo de un régimen que hizo uso y abuso de los órganos del Estado, hay que retomar la institucionalidad democrática, hay que devolver la confianza de sus instituciones a los ciudadanos, y ese es un trabajo que no será sencillo porque durante décadas se lo ha destruido. Muy bien, hablemos ahora con Adriana, específicamente de este dato que él da. De los 45 hospitales, ¿dónde están? De esos 2.000 millones de dólares para esos 45 hospitales. Bueno, el plan de hospitales inició su proceso de construcción el año 2017. Por eso es que se estaba realizando el proceso de construcción del Hospital de Montero, del Hospital de Riberalta, del Hospital de Cobija, hospitales también que se han entregado en el Chaco boliviano y que estaban en las etapas finales de construcción. Obviamente, a diseño final, tiene que aguardarse un año más para su puesta en funcionamiento. Y los planes de hospital efectivamente estaban siendo construidos. De hecho, esos son los hospitales, incluso el del Alto Sur, que ha intentado inaugurar la señora Áñez, y que los propios vecinos del Alto reconocieron que era un hospital iniciado en la gestión del movimiento al socialismo. Pero si con eso intentan empañar el grave error de la gestión sanitaria, quiero mostrarle un diario de circulación nacional, que el día de hoy informaba: Bolivia es uno de los países con mayor índice de muertos por COVID. De las cifras oficiales de 7.000 muertos en el país, más de 7.000, New York Times, un diario que no lo caracteriza su afinidad con el movimiento al socialismo, indica que probablemente esa cifra se pueda multiplicar 5 veces. El diario El Deber informa que el año 2019, entre los meses de enero y agosto, hubieron 20.554 muertos más que el año pasado. ¿Podrá la señora Yanine Áñez intentar ocultar la deficiente gestión sanitaria, aduciendo que realmente en este país se hicieron las gestiones correspondientes, cuando todos sabemos qué pasó con los respiradores, cuando todos sabemos que en agosto empezaron a repartir kits medicinales, o cuando todos sabemos que esa misma comparación que realiza el señor Luis Alberto Vaca de El Salvador, donde un presidente construyó en menos de 6 meses un hospital para 1.000 unidades de terapia intensiva, en menos de 6 meses en Bolivia, en el particular caso de nuestro país, los 500 respiradores que deberían haber sido entregados finalmente fueron objeto de un proceso muy cuestionado de licitación que ha involucrado la responsabilidad de autoridades públicas, por decirlo de forma protocolar. Creemos nosotros que si se compara la experiencia de El Salvador y se compara la experiencia de Bolivia, claramente nos damos cuenta de lo que pudo haberse hecho y lo que no se hizo. Y el problema es que la ineficiencia en cualquier otro momento de la gestión hubiera sido atribuido a una responsabilidad de carácter político. El problema es que la ineficiencia, la improvisación en la gestión pública en Bolivia ha costado la vida de más de 20.000 ciudadanos en relación a los datos estimados el año pasado en el mismo periodo. Muy bien, ha escuchado usted deficiencia y también, bueno, irresponsabilidad en el tema de salud. Claro que sí, ha habido deficiencia. Yo recuerdo que tuve un debate pasado hace algunos días con la senadora Salvatierra y ella misma reconocía la precariedad del sistema de salud público boliviano, que es resultado de 14 años de despilfarro, de promesas de hospitales que nunca se construyeron. Y les voy a dar un ejemplo. El hospital de tercer nivel de la ciudad de Trinidad, que tiene un avance financiero, quiere decir que se desembolsó más del 30% de la plata para construir y no llega ni al 12% del avance físico. ¿Qué se hizo con esa platita? Y así están muchos hospitales. Por eso es que no se los terminó, se gastaron la plata, no se sabe dónde, una serie de hechos de corrupción, teniendo 2/3 del oficialismo en el Parlamento para avanzar rápidamente en las obras, y recibimos los bolivianos una pandemia con un sistema de salud extremadamente precario. Y le voy a dar un dato: la deuda histórica de médicos y personal de salud solo al departamento de Santa Cruz asciende a más de 11.000 médicos menos que le debe el nivel central, porque su atribución del nivel central es entregar ítems, nadie más debería poder entregarlo.
Pero ante la falta de respuesta del nivel nacional, ante la falta de atención a la salud durante 14 años donde privilegiaron canchitas en vez de hospitales y médicos, entonces las gobernaciones y las alcaldías han tenido que ir contratando, a pesar de que la ley manda que sea el nivel central, el Ministerio de Salud. Entonces, obviamente que se recibió en condiciones deplorables y se le hizo frente. Y se le hizo frente como país. Los ciudadanos bolivianos asumimos en general una decisión de luchar contra el COVID, aguantando en nuestras casas, a pesar de muchos casos no poder ir a trabajar, sin suficientes médicos, sin suficientes especialistas. Nuestros médicos han hecho de tripas corazón para sostener esta situación. Nuestro sistema público nacional, ¿o cuáles son los hospitales de tercer nivel en Tarija, en el Beni o en Pando para atender estos problemas? No existe, senadora Salvatierra, no existe. Y así se ha enfrentado esta situación y nadie se ha puesto a llorar. Con valentía hemos asumido la lucha contra esta enfermedad. Y obviamente, ahora que entra la campaña, hay que mostrar las deficiencias y también hay que mostrar las causas. Pero es mucho más importante mostrar hacia dónde vamos. Hay que reconstruir, reitero, la institucionalidad democrática. Hay que empezar a invertir en lo importante, no en alfombras persas para el señor Luis Arce. Hay que invertir en hospitales para la gente, no en museos para Evo Morales. Hay que construir escuelas, no en satélites donde nos prometieron que iba a bajar el internet y hoy la gente no tiene para pagar el internet más caro de América Latina gracias a la gestión eficiente del movimiento al socialismo. Entonces es lindo hablar de corrupción y es lindo hablar de 14 años de corrupción, ¿no, senadora Salvatierra? Donde muchos exministros han sido jueces de la corrupción desde el agro, la salud, la educación, etcétera. Que responda, por favor, a la señora Diana. Algo muy sencillo, mire, aquí creo que la memoria reciente nos lleva a recordar que mientras las pruebas para coronavirus, para miles de pacientes en diferentes departamentos se trasladan por tierra a diferentes laboratorios, nos tuvimos que enterar de un abuso de helicópteros y aviones del Estado para no el servicio a la crisis sanitaria, sino para los vínculos familiares preferenciales de la señora Áñez, para los traslados bastante cuestionados públicamente, que eran decididos individualmente por el ministro de la Presidencia. Y estoy siendo muy respetuosa para no utilizar términos inadecuados. Dice el señor Luis Alberto Vaca que les tocó administrar una gestión difícil, sí, y cuando tocó administrar una gestión difícil, fallaron. Cuando les tocó administrar una gestión difícil, hubo casos de corrupción y no puede olvidarse de aquello. Usted no puede hablar de la corrupción supuesta que endilga el movimiento al socialismo cuando hay un proceso abierto en este momento por respiradores que nunca llegaron a salvar las vidas de los bolivianos. Usted no puede hablar de la situación de los médicos cuando Yanine Áñez les ofreció indemnización y seguro. Pregunte en este momento cuál de los familiares de médicos que han fallecido en la crisis sanitaria han cobrado su indemnización correspondiente. Ninguno. Pregunte cuál es la situación de los paramédicos que acompañan en el traslado de pacientes COVID en estado crítico. No están recibiendo beneficios sociales. O se olvida el señor Luis Alberto Vaca que el hospital San Juan de Dios, los trabajadores se tuvieron que organizar exigiendo condiciones de bioseguridad. O se olvida en ese ejercicio de la autonomía el señor Luis Alberto Vaca que la señora Yanine Áñez, a su propio gobernador de su partido, de mi departamento Santa Cruz y del suyo también, le comprometió 100 respiradores para inaugurar 2 domos de atención en el hospital japonés. ¿Sabe cuánto les llegaron? 14. ¿Sabe cuánto se tuvo que pedir prestado el gobernador Rubén Costas para inaugurar ese hospital? 16. ¿De quién? De una universidad privada, de la Universidad Udabol. Así trataron a Santa Cruz en la crisis sanitaria. Se le olvida al señor Luis Alberto Vaca que había un retraso de más de 20 días en la lectura de pruebas COVID en el Cenetrop, porque no llegaban las pruebas, porque se había saturado el sistema y no existía la cobertura suficiente. Así trataron a Santa Cruz. Esa es la deuda que en este momento el gobierno de la señora Yanine Áñez tuvo con los cruceños. ¿Y sabe qué? Yo valoro profundamente que finalmente hubieran decidido inaugurar el hospital de tercer nivel en Montero, hospital que fue diseñado en la gestión del movimiento al socialismo. Y creo que es importante además
que ese hospital hubiera sido inaugurado en homenaje a un médico que trabajó bastante por el departamento, pero a quien tampoco se le garantizaron las condiciones para trabajar por el hospital. Muy bien, les pido unos minutos, Alberto, unos minutos y usted responde después de la pausa, por favor. Continuaremos con el debate. Ocho programas, 8 temas, 8 partidos. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Piden designación de jueces. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de la vigilia instalada en puertas de los juzgados en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, donde exigen la designación de jueces. Largas filas en el CEDES. Estas filas las realizan en puertas del CEDES La Paz desde una noche antes a la espera de una ficha para poder ser atendidos. Nuestro reportero al día solicita a los responsables puedan mejorar las políticas de atención al público. Realizan fiestas en provincia. En el municipio de Yayagua, en el departamento de Potosí, este grupo de personas realizaron una fiesta en plena cuarentena. Vecinos hacen un llamado a las autoridades departamentales para que se inicie la correspondiente investigación y se confirme o descarte esta denuncia. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Riberalta sin energía eléctrica. Desde el municipio de Riberalta, en Beni, enviaron imágenes del corte de energía eléctrica que no fue solucionado. Lastimosamente, la empresa encargada del servicio no habría atendido el reclamo de la población, por lo que reiteran el pedido de atención. En la propuesta. Amigas, amigos, este domingo 13 de septiembre, a través de Bolivisión, a las 8 en punto de la noche, estaremos en el programa Bolivia Decide, la propuesta. Los esperamos. El programa PRO. Solo por Bolivisión. Jorge Quiroga, candidato a la presidencia. Continuamos en este debate. Le toca responder al diputado Alberto Vaca. Por favor, estábamos hablando sobre los temas de salud. Adelante. Gracias. Es interesante que hablen del caso de los respiradores, ¿no? Cuando se ha demostrado y lo ha presentado el Ministerio de Gobierno, el cruce de llamadas entre el principal involucrado, el señor Fernando Valenzuela, mano derecha de la señora Gabriela Montaño, cruces de llamadas con la señora Gabriela Montaño y altos dirigentes del MAS hasta minutos antes de que lo aprendan por esta denuncia de presunta corrupción de los casos de los respiradores. Pero también es importante ver cómo se habla contra la corrupción de la familia de otros o de supuesto uso indebido de fondos públicos o de recursos del Estado, cuando en condición de senadores no se ha investigado los casos de corrupción que vinculan a la familia, porque no se ha, hasta el día de hoy, de tantos casos que se han denunciado del MAS en los 14 años, uno de ellos es el denominado caso de los tractores, donde las propias investigaciones y auditorías del 2007 y 2009 dicen que hubo incumplimiento de deberes, contrato lesivo al Estado, conductas antieconómicas de familiares que hoy son parte del legislativo. Y la verdad que con qué cara les hablan al país de corrupción o de uso de indebido de influencia de familiares cuando aquí le hablan como si no hubiera pasado nada antes. Hay que reconocer la corrupción, hay que atacarla de frente, venga de donde venga. Y no se puede socapar o justificar actos ilegales de ninguna parte. Y en eso voy a llegar a consenso con cualquier ciudadano boliviano. No es posible, por ejemplo, me gustaría preguntarle a la senadora Salvatierra, ¿qué opina de que la diputada masista de apellido Patti esté trabajando una ley contra la pedofilia
y dice que solo se remitirá citación por parte de la audiencia por parte del Ministerio Público cuando la víctima sea menor al momento de declarar. Eso no es proteger o generar impunidad para los pedófilos que abusan de los menores de edad, porque es un adulto el que abusa de un menor, y los menores normalmente cuando son abusados sufren violencia y no pueden hablar, y lo presenta una mujer del movimiento al socialismo. Esas cosas son las que contradicen al movimiento al socialismo. Hablan hacia afuera mucho, agreden mucho, denuncian mucho, y está bien que denuncien cuando las cosas han sido cometidas de manera irregular, y todos lo denunciamos igual y aplaudimos las denuncias contra la corrupción. El problema es que el MAS es sordo y ciego cuando las denuncias son hacia los propios funcionarios, militantes o familiares del movimiento socialismo vinculados a daño económico al Estado, compras irregulares o compras de insumos o tractores que nunca llegaron a donde tenían que llegar. Señora Adriana, ¿quiere responder a esto o vamos directamente a otra temática? No, respondo, por favor, Miriam. Adelante. Creo que primero, si hay algo que está claro es que cuando existe algún hecho irregular es la justicia quien le corresponde la investigación, señor Luis Alberto Vaca. Y si usted pretende endilgar alguna responsabilidad sobre mi persona, yo estoy absolutamente limpia de cualquier tipo de responsabilidad. Y si usted plantea una investigación sobre cualquier miembro de mi familia, todos se encuentran en Bolivia. A diferencia de cada uno de los investigados por casos de corrupción en el gobierno de la señora Yanine Áñez, que extrañamente se fugaron del país antes de que vengan a dar cuentas de la administración pública. Si hay algo que investigar desde su gestión de exministro de Hugo Salvatierra, quien efectivamente es mi padre, todo el tiempo ha estado en este país esperando y aguardando una investigación como corresponde. Y aún cuando no esté un gobierno afín al movimiento del socialismo, el PRT igual continúa en nuestro país. Pero lamentablemente de aquello usted se olvida que el gerente de BOA, el gerente de Entel ya no está en el país para ser investigado. ¿O se olvida acaso usted que, por ejemplo, cuando se comete el caso de corrupción en YPFB y se abre un proceso de investigación, resulta que al momento de convocar a las audiencias muchos de los investigados ya no se encuentran dentro del país? No lo olvide, señor Luis Alberto Vaca, usted pretende hablar de transparencia y nosotros también pretendemos hablar de transparencia, pero no desde una doble visión o desde una doble vida como algunos otros sí la tienen de forma efectiva. Y finalmente, respecto a lo otro, cualquier proyectista puede presentar una iniciativa legislativa y esto puede ser debatido en la Asamblea. Esto es eso, no es una iniciativa legislativa de la bancada del movimiento al socialismo. Y le recuerdo, señor Luis Alberto Vaca, que si usted desea efectivamente defender los derechos de cualquier mujer o de cualquier víctima, no lo utilice políticamente, porque es un gesto de bajeza. Eso habla mal del político. Cuando se utiliza a una mujer para hacer guerra sucia y a partir de eso se construye un relato intentando utilizar ese tema electoralmente, lamentablemente se cae en un proceso de revictimización. Y eso también está penado por la justicia, señor Luis Alberto Vaca. La política tiene límites y tiene límites fundamentalmente éticos que usted tiene que respetar al momento de hablar de posibles víctimas, de supuestas víctimas. Eso lo indagará la justicia. Pero lo que sí quedará bajo el escrutinio público es que usted no tiene límites para hacer política, no tiene filtros éticos para hacer política. Y eso también es cuestionable, señor Luis Alberto Vaca. Tengo límites y mi familia no tiene ninguna acusación de corrupción de ninguna índole, ni siquiera acusación. Tengo limpio mi pasado, limpio el de mi familia, la frente en alto para hablar. Y lo que estoy preguntando, senadora Salvatierra, a usted es si usted no considera que ese proyecto de ley busca impunidad de posibles acusados por pedofilia. No he nombrado a nadie. No se incomode. No estamos hablando en este caso de la supuesta pareja del expresidente Morales. Estoy hablando en general. Usted está poniendo eso sobre la mesa, no yo. Y le insisto, sí, para la lo he puesto y no la guerra sucia
en términos electorales también debe tener límites. O de defender a utilizar las políticas en el margen de la transparencia, el respeto a los derechos humanos y fundamentalmente en el margen de la ecuanimidad. Y creo que esta nueva generación podría practicar efectivamente una política sana y constructiva para el país. Bien, evidentemente este tema es bastante complicado para que entre ustedes mismos puedan llegar, qué sé yo, a un consenso, pero hay todo este tiempo, estos meses se ha notado algo muy claro, y eso se los digo a ambos. Una pugna intensa entre el Ejecutivo y el Legislativo, no han podido llegar a acuerdos, no se han podido firmar leyes y tampoco los créditos internacionales. Me gustaría, por favor, Alberto, que usted me hable de este tema. Efectivamente, todo el país sabe que el mandato de todas las autoridades electas, llámese el gobierno nacional, legislativo, gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales, ha sido alargado por la situación anómala de la pandemia. Y si se ha ampliado el mandato del gobierno y si se ha ampliado el mandato de la Asamblea Legislativa, es para trabajar en solucionar los problemas que aquejan a nuestro país, para tratar de dar respuesta. El gobierno ha gestionado recursos frescos de organismos internacionales para apoyar el trabajo en materia de salud, para económica. Sin embargo, la Asamblea Legislativa se ha extraviado en el camino y en vez de trabajar igual para solucionar estos temas, lo que hace es bloquear los fondos. Aprueban una ley de bonos, pero no aprueban los recursos para pagar estos bonos. Eso es faltar al respeto a la gente, es jugar con la aspiración de los ciudadanos, con la necesidad de los ciudadanos, porque los diputados aprueban, pero los senadores no aprueban. Por lo tanto, ahí está bloqueado. Bloquean en la Asamblea, igual que bloquean en las calles, y eso está matando de hambre a la gente, cuando existen los recursos ahí listos para ser utilizados en beneficio de la gente, de los ciudadanos bolivianos. Hay que garantizar el manejo transparente de esos recursos, sin duda alguna. Y para eso está la Asamblea Plurinacional, para ejercer su rol fiscalizador. Claro que sí, pero no se puede seguir bloqueando los fondos para reactivar la economía, no se puede seguir bloqueando los fondos para atender las necesidades en salud. Muy bien, Adriana, por favor. Bueno, sí, yo también creo que si son recursos necesarios para la población deben ser aprobados de forma inmediata, una vez presentan la documentación correspondiente, porque resulta que si no presentan la documentación correspondiente, cualquier tratamiento sería de carácter ilegal. Les recuerdo que la Ley de Fiscalización y Endeudamiento Público aprobada este año planteaba que el Ejecutivo, en el marco de 30 días posterior a su promulgación, es decir, hasta el 10 de agosto, 30 días hábiles, debía rendir un informe al órgano legislativo, a la Asamblea Legislativa, respecto del endeudamiento, respecto a la deuda pública externa, en qué condiciones se encontraba aquello. Si usted cree en la transparencia, diputado Luis Alberto Vaca, pídale que aprueben aquel informe, que remitan aquel informe a la Asamblea Legislativa, que lleva un mes de retraso. Si usted cree realmente en la transparencia y en que los bolivianos necesitamos aprobar recursos públicos, pídale por favor al Ejecutivo que cumpla lo establecido en la ley. Y cuando se cumpla lo establecido en la ley, por supuesto que vendrán mayores créditos en la medida en que existan las posibilidades financieras para el Estado boliviano. Pero lo primero es la transparencia, porque más créditos para la corrupción creo que no podrían ser aprobados ni tolerados por la población. Hasta el momento nos han dicho que han gastado aproximadamente 5.800 millones de dólares del Producto Interno Bruto en la gestión sanitaria. De esos 5.800 millones de dólares, apenas 677 se destinaron para el primer paquete de bonos. No es ni el 11%, señor Luis Alberto Vaca. El problema es que no sabemos en qué se han ido el otro resto de los recursos. Bolivia, de acuerdo al informe del Ministerio de Economía, es el tercer país que más gastó en la gestión sanitaria. Y sin embargo, cuando nosotros evaluamos la gestión sanitaria, vemos que las cifras oficiales hablan de 7.000 muertos, vemos que hay 20.000 muertos más que el año pasado y que las cifras pecan de poca transparencia y la gestión sanitaria y económica, por supuesto, a todas luces fue deficiente. Uno se da cuenta que si requieren mayores recursos, se requiere también un mayor gesto de transparencia al respecto. Informen
qué han hecho con los créditos que hasta el momento han sido aprobados y, por supuesto, que si alguien al pueblo boliviano se ganan aprobados también. Les pido un favor, vamos a una pausa. Por favor, Alberto, queda tu respuesta para luego. Este será un programa pro. ¿Un programa pro? Sí, un programa pro, donde los candidatos harán conocer sus propuestas. Y donde analizaremos con los candidatos los problemas del país. En profundidad, con un tratamiento profesional. Sí, pero también pre. ¿Pre? Sí, porque haremos las preguntas que la gente quiere que se hagan. Un programa pro electores informados. Y preelecciones. El programa pro. Solo por Bolivisión. La propuesta, domingo 20 horas. Hola, ¿qué tal? Soy Pipo Liendo, integrante de la boy band 170, y en esta ocasión te vengo a comentar lo mucho que nos ha afectado a los artistas bolivianos la llegada de esta pandemia. Así es, y más aún aquellos que vivimos de la música. Es por eso que te pido a ti que nos apoyes a través de todas las plataformas digitales y todas nuestras redes sociales. 170 en Facebook y 170 Music en Instagram. Y a través de la red Bolivisión, escaneando el siguiente código QR. Bolivisión, apoyando el arte y la cultura. Reporteros al día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Piden designación de jueces. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de la vigilia instalada en puertas de los juzgados en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, donde exigen la designación de jueces. Largas filas en el CEDES. Estas filas las realizan en puertas del CEDES La Paz desde una noche antes, a la espera de una ficha para poder ser atendidos. Nuestro reportero al día solicita a los responsables puedan mejorar las políticas de atención al público. Bien, este es nuestro último bloque en este debate de Bolivia Decide. A partir de este momento vamos a marcarles tiempo, 1 minuto 30 para la respuesta de cada uno. Alberto, tienes la palabra. Alberto, no te escuchamos. Ahora sí, por favor. Gracias. Hablamos de rendir cuentas, de transparencia. Magnífico. Senadora Salvatierra, pídale al señor Evo Morales que vuelva al país a rendir cuentas sobre el fraude electoral y los fondos que se gastaron en el robo de la soberanía al pueblo. Que vuelva el señor García Linera al país, que vuelva la señora Gabriela Montaño al país, que vuelvan los masistas que huyeron antes de que nadie los acuse. Saltaron del barco y corrieron despavoridos. Hablan de salvar vidas y de muertos. Quien bloquea las carreteras, quien bloquea el paso del oxígeno, bloquea la llegada de alimentos a las ciudades, esos están matando. Los afines al movimiento al socialismo bloquearon, y por eso hoy tienen una demanda internacional ante la Haya y tienen que rendir cuentas y tienen que transparentar sus acciones, señora Salvatierra. Quienes bloquean también recursos para atender las emergencias sanitarias, la reactivación económica de la gente, también matan de hambre y matan a los ciudadanos. Es fácil hablar de la cifra simple en un papel, pero hay que ver las causas. Y las causas son los bloqueos de carretera, los bloqueos legislativos a los recursos, la no inversión durante 14 años en un sistema de salud, la falta de transparencia sobre tantos hechos de corrupción. Hay que transparentar la gestión pública, hay que dar la cara, hay que estar de frente al país y hay que tener moral. Tiempo. Adriana, por favor. Adriana, estamos sin micrófono. Está claro que aquí nuestro país está en un momento que define realmente cuál va a ser nuestro destino como generación. Si queremos apostar, y hoy día, insisto, la posibilidad de contrastar cómo estábamos hace un año y cómo estamos ahora. Cómo estaban aquellas familias que tenían ordenadas sus finanzas, destinaban para un porcentaje para la manutención, otro para pagar un crédito, otro para
para los gastos familiares que puedan tener, y hoy día eso no existe. Cada 15 minutos en nuestro país se despide un trabajador gracias a la ineficiencia de Yanine Áñez. 3 de cada 10 bolivianos en este momento están reduciendo la ingesta de alimentos, y eso no es el movimiento del socialismo, esa es la deficiente gestión de Yanine Áñez. En nuestro país en este momento se ha duplicado la tasa de desempleo y se ha alcanzado el 60% de la informalidad, no por los bloqueos, no por la gestión del movimiento al socialismo, por la ineficiencia de la gestión de la señora Yanine Áñez. Doy un ejemplo sencillo. La ley de diferimiento de pago de créditos hasta el 31 de diciembre la promulgaron el último día del plazo constitucional, cuando a la banca le han dado más de 1.500 millones de dólares para garantizar la liquidez de su funcionamiento. Ahí, con ese ejemplo, uno se da cuenta claramente para quién trabaja el gobierno de la señora Yanine Áñez. Más de 20.000 muertos. Por favor, realmente el tiempo se nos ha hecho muy corto en este debate y ya nos quedan pocos minutos. Les pido, por favor, ya conclusiones de lo que hemos hablado hoy. En 1 minuto 30, por favor, Alberto. Gracias. No coinciden que Bolivia tiene dos alternativas. Seguir la mirada al pasado con el discurso lastimero de los 400 años de la corrupción permanente, de autoridades con familiares acusados de corrupción que encubren y tapan y promueven leyes para evitar que se investigue, o seguir mirando hacia el futuro, asumir nuestra realidad, empezar a trabajar sin complejos con el pasado, empezar a trabajar buscando lo que nos une, empezar a trabajar dándole valor a nuestra familia, asumiendo el reto que tenemos los jóvenes y las mujeres en igualdad de condiciones. Pero no podemos seguir con gente, autoridades vinculadas o con denuncias de vínculos con el narcotráfico, con denuncias de abuso sexual a menores, con denuncias de trata y tráfico de personas. No podemos seguir con una política sorda, ciega, que habla por hablar, que quiere comparar el 2019 con el 2020, cuando el 2019 solamente había bonanza y no había pandemia. En el 2020 tenemos pandemia, tenemos un gobierno que tiene 2/3 que enfrentar en el Parlamento, que bloquean los recursos para la salud, para la reactivación económica. Tenemos que mirar adelante y no seguir con los que bloquean. Muchas gracias, Alberto. Tiempo, esta vez las conclusiones de Adriana, por favor. Bueno, queda clara la lógica a partir de la cual planifican la gestión pública. Pareciera que hubiera sido un golpe de suerte, una bonanza económica de 14 años, justo cuando asume Yanine Áñez, cae el precio, cae la economía y pareciera que todo fuera una cuestión de mala suerte. No es así. Los bolivianos no caen en esa inocencia, en ese argumento falso. Los bolivianos saben que el 2005 estábamos enfrentando una crisis económica importante y logramos salir adelante. Y fue gracias a la movilización del pueblo boliviano que recuperó la soberanía sobre los recursos naturales y empezó este proceso de industrialización, del cual el gran arquitecto de este proceso de reconstrucción de la economía fue Luis Arce. Y con Luis Arce y David Choquehuanca tenemos la experiencia y la certidumbre de la posibilidad de lograr salir adelante como familias bolivianas, y vamos a salir adelante fundamentalmente como generación. Quedará como un mal recuerdo estos 10, 11 meses de gestión de la señora Yanine Áñez, que tanto dolor han causado a las familias bolivianas y que han lamentablemente teñido de luto las páginas de nuestra historia. Vendrá un futuro mejor y estamos seguros de que eso será en base a la unidad del pueblo boliviano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, Alberto Vaca por haber hablado hoy día, también a Adriana Salvatierra por haber estado con nosotros. Ha sido un debate realmente interesante donde hemos conocido las posiciones de ellos en dos temas que son muy, muy delicados, el tema de salud y el tema de los créditos internacionales. Gracias a ambos. Quiero invitarles a que se queden con nosotros el próximo domingo a las 20 horas porque vamos a estar estrenando un programa a propósito de las elecciones para que usted esté bien informado. La propuesta. Este será un programa pro. ¿Un programa pro? Sí, un programa pro, donde los candidatos harán conocer sus propuestas. Y donde analizaremos con los candidatos los problemas del país. En profundidad, con un tratamiento profesional. Sí, pero también pre. ¿Pre?
Sí, porque haremos las preguntas que la gente quiere que se hagan. Un programa pro electores informados. Y preelecciones. El programa pro. Solo por Bolivisión. La propuesta, domingo 20 horas. Como siempre me gusta haber estado con usted en este debate, pero por favor no se aparte porque en breves segundos estaré ya en el set de hora 23. Nos reencontramos en un momentito.